¿Y si un corazón endurecido por el aislamiento y la pérdida tuviera una segunda oportunidad para redescubrir el amor? En medio de los vastos viñedos de Burdeos, Roberto, un millonario solitario, vive controlando todos los aspectos de su vida, hasta la llegada de Clara, una joven cocinera con el sueño de abrir un restaurante y un don especial para calentar hasta los corazones más fríos. Con cada comida, cada conversación y cada gesto, un sutil cambio empieza a transformar a Roberto, llevándole a cuestionarse todo lo que creía sobre la vida y el amor. Cuando Clara recibe una tentadora oferta para abandonar la mansión, Roberto se enfrenta a una elección que revelará hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar la felicidad que nunca imaginó posible. La bodega bordelesa se alza sobre una colina imponente y vasta, rodeada de interminables hileras de cuidados viñedos que se extienden hasta el horizonte. La propiedad parece reflejar la personalidad de su dueño. Roberto, un hombre de voz dura que se aísla del mundo en su solitario refugio. Cada detalle de la oscura mansión de piedra transmite una frialdad difícil de ignorar. Los empleados permanecen en silencio, atentos a los pedidos que siempre llegan meticulosamente anotados, como si el propio entorno temiera perturbar la quietud que le rodea. Roberto vive en la bodega desde hace más de una década, solo, rodeado del vacío que la fortuna nunca ha llenado. Evita los vínculos, rechaza las visitas y no baja la guardia ni siquiera en las escasas reuniones con sus empleados. El recuerdo de su hermano, al que perdió en un accidente años atrás, nunca le abandona, resonando en las sombras de cada habitación. El dolor arraiga en su corazón, creando un muro invisible entre él y el resto del mundo. Sus mañanas y tardes alternan un ritmo previsible, entre paseos por los viñedos y horas encerrado en su despacho, inmerso en el papeleo que asegura el funcionamiento de su finca. Pero la tranquilidad habitual se ve ligeramente sacudida el día en que Clara cruza las puertas de la bodega. Procedente de un pequeño pueblo, lleva consigo la ligereza que solo posee alguien de origen sencillo. Clara tiene un talento natural para la cocina, herencia de su madre, que siempre soñó con tener su propio restaurante. Para ella, la oportunidad de trabajar para un hombre como Roberto no es un fin, sino un peldaño en la escalera que la conducirá a su sueño. Sin dejarse intimidar por la fama de su jefe, Clara afronta su llegada con una mezcla de determinación y entusiasmo, dispuesta a demostrar su dedicación y, quién sabe, a dejar una huella, por pequeña que sea, en aquel sombrío lugar. En su primer día, Clara prepara un almuerzo sencillo pero cuidadosamente preparado. Elige ingredientes frescos y se dedica a la preparación como siempre hace, sin escatimar esfuerzos. El aroma llena la cocina y se extiende por el silencioso pasillo hasta el despacho de Roberto. Este se levanta, entra en el comedor y se queda un momento mirando el plato que tiene delante. Sin levantar la vista hacia la cocinera que le sirve, empieza a comer en silencio, ignorando su presencia. Clara lo observa desde un rincón, esperando una reacción o al menos una señal de reconocimiento, pero no recibe ningún comentario. Mantiene una sonrisa discreta, decidida a no enfadarse. Durante los días siguientes, continúa con la misma dedicación, preparando cada comida con el cariño de quien sabe que la comida cuenta historias y despierta sentimientos. Clara cree que cada plato lleva algo suyo, una chispa de su propia historia, pero se da cuenta de que para Roberto todo se reduce a la eficacia. Mantiene una postura rígida, como si cada interacción fuera un reto que tuviera que controlar. Sin embargo, algo cambia sutilmente en Roberto. No entiende por qué, pero la presencia constante de Clara empieza a irritarle de un modo que no puede explicar. Esa naturalidad, la sonrisa fácil, la atención a los detalles,
Todo en ella parece aportar una ligereza que a él le resulta incomprensible y fuera de lugar. ¿Cómo puede alguien moverse con tanta naturalidad entre las paredes de la mansión sin sentirse tocado por la frialdad que emanan? Roberto observa a Clara desde lejos, sin darse cuenta, curioso por saber cómo consigue parecer tan a gusto en un entorno que, para él, es un refugio contra cualquier tipo de cercanía. Una tarde, mientras Clara termina de preparar la cena, Roberto la encuentra en la cocina. Entra con paso firme y vacila cuando la ve tararear suavemente mientras remueve cacerolas e ingredientes. Clara no se da cuenta de que está allí hasta que oye su voz, que la saluda con una cortante formalidad. Sorprendida, se gira rápidamente y sonríe, un gesto que desmonta brevemente la rigidez de su jefe. Clara responde cortésmente, sin perder su ligereza, y él se queda unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero luego se da la vuelta y se va. Esta breve interacción resuena en Roberto durante el resto del día. No puede ignorar la imagen de la nueva cocinera y la serenidad que muestra. Siente una creciente inquietud e intenta alejar sus pensamientos, pero el esfuerzo es inútil. Esa noche, tumbado en la cama y mirando el techo oscuro de su habitación, se pregunta qué significa para él esta mujer sencilla y amable. Siente una punzada de irritación, pero también una chispa de curiosidad que le desafía a mirar más allá de su propio mundo, algo que no se ha permitido hacer durante mucho tiempo. Clara, por su parte, duerme plácidamente, satisfecha de su trabajo. Para ella, la vida en la bodega aún es nueva, pero el ambiente cerrado y la exigente rutina no la intimidan. Afronta el reto con una ligereza que contrasta con el peso del lugar, consciente de que cada comida que prepara es una oportunidad para aprender, mejorar y acercarse a su sueño. Su jefe puede parecer inalcanzable, pero eso no la desanima. Al contrario, la anima a buscar formas de conectar, aunque sea indirectamente, a través de la dedicación y el cariño que pone en cada plato. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho y del pan vuelve a llenar la casa. Cuando Roberto baja a desayunar, nota un ambiente diferente, un toque de familiaridad que hacía tiempo que no sentía. Se sienta a la mesa y observa los detalles. El cuidado en la presentación de la comida, la disposición de los cubiertos, el equilibrio entre sencillez y elegancia en cada elemento dispuesto. Sabe que todo es obra de ella, y sin entender por qué, siente una ligereza que le desconcierta. La rigidez que siempre le acompaña se disuelve, aunque solo sea durante unos minutos, antes de que su conciencia le devuelva al rígido autocontrol que considera necesario. Sorbe su café en silencio, pero la atenta mirada de Clara advierte la sutileza de su reacción. Ella no espera un cumplido, sabe que el reconocimiento no llegará con palabras, pero siente que tal vez ha conseguido romper una pequeña barrera. El día avanza y Roberto mantiene su rutina habitual, pero en cada comida se da cuenta de que algo cambia. La ligereza y la calma que Clara trae consigo parecen crear una nueva energía en la casa, un remanente de calidez que desafía el control que él tanto aprecia. Roberto intenta ignorar su presencia, intenta que no le importe, pero ahora el aroma y el sabor de los platos despiertan recuerdos y sensaciones que hacía años que no experimentaba. Una mezcla de nostalgia y ligera incomodidad crece con cada nuevo encuentro con la delicadeza de la cocina de Clara, que poco a poco va derribando los muros invisibles que rodean el corazón de piedra del millonario. Roberto termina su desayuno, deja el periódico a un lado y se acerca a la ventana, desde donde puede ver el discreto movimiento entre los viñedos. Los empleados de la bodega cuidan las plantas con la precisión y dedicación que él exige, mientras la fresca brisa bordelesa
pasa sobre los campos, llevando el inconfundible aroma de las uvas. Respira hondo, consciente de que la rutina le espera en la oficina, donde siempre se amontonan contratos, documentos y negociaciones. Pero ese día, algo le hace dudar. El recuerdo de la sonrisa espontánea de Clara mientras preparaba el café persiste en su mente, y él intenta concentrarse en su trabajo, pero le molesta la persistencia de la imagen. Durante toda la mañana, Clara permanece en la cocina, experimentando con especias y ajustando recetas. Para ella, el placer de cocinar nunca pierde su encanto. Cada plato es una oportunidad para expresar su identidad, un reflejo de la sencillez y los sabores que aprendió a valorar en la infancia. Prepara el almuerzo con esmero, organizando cada detalle con precisión, consciente de que su jefe espera lo mejor. Incluso sin respuestas ni cumplidos, Clara se mantiene ligera, creyendo que, de alguna manera, cada comida puede tener un pequeño impacto en el ambiente de la mansión. Cuando por fin el almuerzo está listo, Roberto llega al comedor. Se sienta y mira el plato que tiene delante, aspirando el delicioso aroma que se eleva en una suave nube. Come en silencio, sin levantar los ojos, manteniendo el rostro inexpresivo al que nos tiene acostumbrados. Clara, que sirve la comida discretamente, se da cuenta de la familiaridad de su postura, pero intuye que, tras su aparente indiferencia, empieza a darse cuenta de algo más en la experiencia. Al salir del comedor, siente una pequeña satisfacción al comprobar que, por primera vez, él se termina completamente el plato. Al final del día, Clara decide pasear por los jardines de la finca, donde el paisaje se transforma a medida que el sol comienza a bajar. El tono dorado de la luz atraviesa los viñedos, dando al lugar un aire casi mágico. Continúa a través de las hileras de viñas hasta una zona un poco más alejada, donde el silencio es absoluto y la vista alcanza las colinas lejanas. Para ella, el paseo representa un momento de paz, una pausa necesaria para procesar los retos de la rutina y el intenso trabajo en la mansión. Mientras camina, recuerda las historias que le contaba su madre sobre cómo un restaurante podía ser un lugar de encuentro donde la gente conectaba en torno a la comida. Y Clara piensa en su propio futuro, en los escalones que tiene que subir para alcanzar su sueño. Roberto, que también elige este momento del día para pasear por la finca, la ve a lo lejos, sola entre las hileras de viñedos. La observa en silencio, intrigado por la naturalidad con que ocupa el espacio, por la forma en que parece absorber el paisaje que la rodea. Decidido a acercarse, se acerca a Clara a paso lento, hasta que está lo bastante cerca como para que ella se fije en él. Ella se vuelve con una sonrisa discreta y asiente levemente, sin saber cómo reaccionará él ante su presencia allí. Sin formalidades, Roberto comienza a hablar, comentando el paisaje, la grandeza de la bodega y la forma en que se dedica a su trabajo. Clara escucha atentamente, consciente de que rara vez se abre a alguien. Ella escucha cada palabra con respeto, mostrando verdadero interés por lo que él dice. Roberto se siente inesperadamente a gusto, como si por un momento estuviera hablando con alguien que no le juzga, alguien a quien realmente le importa lo que piensa. La conversación fluye con naturalidad, y Roberto revela más cosas de las que había planeado. Menciona a su hermano, la tragedia que le llevó a construir un mundo de aislamiento y le hizo temer cualquier forma de apego. Clara escucha en silencio, comprende el dolor que lo ha moldeado y siente una profunda compasión por él. Ella, que también se ha enfrentado a dificultades, se da cuenta de que la coraza de Roberto refleja un pasado marcado por el sufrimiento, y eso despierta en ella el deseo de demostrar que no todo tiene por qué ser control y distancia.
Cuando termina de contar parte de su historia, Roberto mira hacia el horizonte y respira hondo, como si intentara aligerar el peso que lleva encima. Clara, con la misma serenidad que desprende en la cocina, se acerca a él suavemente y le dice unas palabras de consuelo. Habla de la fuerza de seguir adelante, del poder de permitirse sentir, aunque todo parezca perdido. Roberto escucha atentamente, sin interrumpir, sorprendido por la profundidad y sencillez de sus palabras. Al cabo de unos instantes, se hace el silencio entre ellos, pero es un silencio diferente, acogedor y confortable. Roberto se sorprende al darse cuenta de que el peso de su interior parece ligeramente más ligero, como si la presencia de Clara tuviera la capacidad de suavizar las sombras que le rodean. Él le da las gracias, sin mucho énfasis, pero ella se da cuenta de la sinceridad en su voz, una honestidad que él intenta disimular, pero que no pasa desapercibida. De regreso a la mansión, Clara reflexiona sobre el encuentro en los viñedos. Siente una conexión inexplicable con Roberto, una empatía nacida de la comprensión de que todo el mundo lleva cargas, pero que algunas cargas pueden aliviarse con la simple amistad, con una presencia sincera y sin prejuicios. Vuelve a la cocina y empieza a preparar la cena, pero ahora con un ligero entusiasmo, como si la conversación hubiera renovado su determinación no solo de cumplir con su trabajo, sino de transformar poco a poco la casa en un lugar menos frío y menos vacío. Al caer la noche, Roberto regresa a su despacho e intenta volver a centrarse en los documentos que requieren su atención. Relee algunas líneas, pero sus pensamientos vuelven a Clara y a la conversación que mantuvieron. Recuerda sus palabras de consuelo, la forma en que se sintió comprendido sin necesidad de explicaciones detalladas. En años de aislamiento, nunca había experimentado una sensación semejante, y le desorienta, haciéndole cuestionar la lógica de su vida solitaria. Por primera vez, se plantea que tal vez haya algo más allá de la desconfianza y la frialdad que ha acumulado a su alrededor. Más tarde, en su habitación, Roberto mira al techo y piensa en la sencillez con la que Clara le escuchaba. Recuerda la sinceridad de su mirada y la ligereza que desprende, un contraste absoluto con la rigidez que él se impone a sí mismo y a su entorno. Su conflicto interno se intensifica, porque sabe que cualquier intento de acercamiento le obligará a renunciar al control que tanto aprecia. Pero algo muy dentro de él se despierta, una curiosidad que intenta reprimir, pero que, noche tras noche, permanece ahí, creciendo insistente. Clara, en su habitación, piensa en la conversación con afecto. Comprende que el aislamiento de Roberto se ha acentuado con el paso de los años, pero también intuye que tal vez esté preparado para un nuevo comienzo, aunque sea a regañadientes. Se va a la cama, deseando que llegue el día siguiente, consciente de que su papel en la mansión puede ser más importante de lo que imaginaba. Roberto se despierta a la mañana siguiente con la sensación de que algo ha escapado al control habitual de su vida. La rutina le espera como siempre, pero no puede ignorar el eco de la conversación que mantuvo con Clara. Mientras se sienta a desayunar, sus ojos recorren la mesa, deteniéndose en los detalles, con una atención que le resulta extraña. Se fija en el aroma que desprende la taza de café, en la ligereza con que están colocados los platos y los cubiertos. Estos pequeños detalles se han convertido en parte de la vida cotidiana desde la llegada de Clara, y siente una mezcla de curiosidad e incomodidad al pensar que tal vez ha pasado por alto hasta qué punto ella transforma el ambiente de la casa. Clara entra en la habitación en silencio, concentrada en organizar los preparativos para el almuerzo.
Se mueve con la naturalidad de quien ve la cocina como una prolongación de sí misma, y Roberto la observa desde lejos, intrigado por el contraste que aporta a un ambiente antes marcado por la rigidez. Se pregunta cómo alguien puede ser tan ligera en un lugar tan aislado, como si el peso del silencio y la formalidad no afectaran en absoluto a su forma de ser. Clara termina sus tareas con la serenidad que la caracteriza, permaneciendo ajena a la mirada que Roberto le dirige. Durante la comida, se da cuenta de que cada plato refleja un toque especial, algo que escapa a la mera técnica. Clara no se limita a ejecutar las recetas. Aporta un cuidado que Roberto no experimentaba desde hacía mucho tiempo, y el sabor de la comida despierta en él una nostalgia que se mezcla con la satisfacción del momento. Al final de la comida, él hace un breve comentario sobre el plato, una frase de elogio casi imperceptible. Clara se sorprende, pero responde con una discreta sonrisa que transmite su silencioso agradecimiento. Llega la tarde y Roberto decide pasear por los viñedos, como hace habitualmente. Sin embargo, hoy no solo busca la tranquilidad de los campos. El recuerdo de su hermano, que siempre le acompañaba en estos paseos, invade su mente y siente el peso de la soledad que ha acumulado a su alrededor. De repente, oye unos pasos ligeros que se acercan y se vuelve para ver a Clara, que con una suave sonrisa le saluda y le pide permiso para caminar a su lado. Él duda un momento, pero sin protestar, le permite que le acompañe. Los dos caminan en silencio durante un rato, observando el cielo, los viñedos y las colinas que rodean la finca. Roberto se siente más a gusto de lo que esperaba y decide compartir con ella un poco más sobre la historia de la bodega, contándole cómo su hermano le ayudó a dirigirla en los primeros años y cómo pretendía expandir el negocio en otras regiones. Clara escucha atentamente, sintiendo el peso de los recuerdos en cada una de sus palabras, y al final comenta que la propiedad transmite una sensación de paz que contrasta con la dureza de su dueño. Lo dice con una leve sonrisa que suaviza el impacto del comentario, pero Roberto se da cuenta de la sinceridad que hay detrás de sus palabras. Reflexiona sobre lo que Clara le ha dicho, reconociendo que, en realidad, siempre ha buscado controlar su entorno, como si el miedo a perder algo de nuevo le obligara a mantenerlo todo bajo estricto control. Clara se da cuenta de la seriedad de su rostro e intenta aligerar el ambiente contando una divertida historia sobre su infancia. Habla del pueblo donde creció, de la sencillez de las fiestas locales y de cómo aprendió a cocinar con su madre, que soñaba con un restaurante propio. Clara comparte estos detalles con naturalidad, y Roberto escucha con una curiosidad que hacía tiempo que no experimentaba. Siente una discreta admiración por la ligereza que ella transmite, por su capacidad de transformar las dificultades en fuerza. Cuando llegan al final del camino, Roberto le agradece su compañía y regresa a la mansión. Se siente conmovido por la conversación, pero intenta ocultarse a sí mismo cuánto le afectan estas interacciones. Clara, en cambio, siente que con cada conversación Roberto revela un lado menos rígido, más humano y vulnerable. Ella reconoce que la fortaleza que él ha construido a su alrededor empieza a tambalearse, y este sentimiento la motiva a seguir haciendo lo que mejor sabe: cocinar con pasión, dedicarse a su trabajo con cariño y poco a poco llevar luz a ese ambiente cerrado. Más tarde, mientras prepara la cena, Clara elige los ingredientes con especial atención. Decide hacer algo sencillo, pero que recuerde los sabores de su infancia, algo que aporte confort y serenidad. Cuando Roberto se sienta a la mesa, ella se da cuenta de que mira el plato con más atención que de costumbre. Prueba la comida y, por un momento,
Una expresión de sorpresa se dibuja en su rostro. El sabor le transporta a recuerdos que creía olvidados, una época en la que las comidas tenían sentido, en la que compartía esos momentos con su familia. Roberto no dice nada, pero Clara capta el sutil cambio en su expresión. Ella guarda silencio, respetando el momento, pero siente que, a través de esa comida, tal vez haya conseguido tocar algo profundo. Cuando termina, Roberto se levanta de la mesa sin palabras, pero en el fondo reconoce que Clara ha conseguido tocar un punto delicado que le conecta con algo que lleva años intentando borrar. Sube a su despacho, donde intenta concentrarse en su trabajo, pero el recuerdo del sabor aún perdura, un recordatorio silencioso de las barreras emocionales que ha levantado. Mientras Clara termina de ordenar la cocina, siente una discreta satisfacción. Se da cuenta de que, poco a poco, el distanciamiento de Roberto empieza a romperse, aunque él se esfuerce por mantener una postura formal. Para ella, cada pequeña victoria representa una oportunidad de aportar más humanidad a la casa, de transformarla en un lugar donde todos se sientan bienvenidos, incluido el propio Roberto. Al caer la noche, camina por la mansión en silencio, mirando los retratos y los recuerdos de un pasado que intenta enterrar, pero que de algún modo siempre regresa. La presencia de Clara despierta en él la sensación de que tal vez el aislamiento no sea la única forma de protegerse del dolor. Reflexiona sobre ello, enfrentándose a un dilema interno que empieza a alterar sus propias convicciones. A medida que la luz de la luna invade la bodega, Roberto se da cuenta de que, a pesar de su deseo de control, la ligereza que Clara trae consigo puede ser exactamente lo que él siempre ha buscado evitar. La oportunidad de volver a sentir, de conectar con algo más allá de sus recuerdos. Sabe que cualquier cambio requiere un paso de valentía, y en ese momento empieza a considerar la posibilidad, aunque le acompaña la incertidumbre. En silencio, decide esperar al día siguiente, curioso por descubrir a dónde le llevará esa inesperada ligereza. Roberto pasa la mañana inmerso en documentos y contratos en la oficina, pero sus pensamientos le traicionan, desviando de nuevo su atención hacia Clara. Intenta ignorar la sensación, pero el recuerdo de la noche anterior insiste en persistir, revelando un conflicto interno que lleva años evitando. La conexión que Clara ha despertado, por sutil que sea, sacude el control que tanto aprecia. Él siente una resistencia natural a cualquier cambio, pero la ligereza que ella aporta a cada comida, a cada gesto, parece desmantelar sutilmente su coraza emocional. Cuando llega el almuerzo, Clara prepara un plato que mezcla aromas y sabores familiares, pero con un toque personal que demuestra su estilo. Roberto se sienta a la mesa y observa el plato unos instantes antes de empezar a comer. Se da cuenta de que, más allá del impecable sabor, hay algo más, una dedicación que trasciende la mera obligación. Mientras come, los recuerdos se mezclan con el presente y siente la presencia de ella, aunque permanece en silencio, sirviéndole discretamente. Al terminar de comer, Roberto la mira brevemente antes de levantarse. Siente un impulso inexplicable de expresar algún tipo de gratitud, pero no le salen las palabras. Mientras se aleja, se da cuenta de que tal vez bastaría con un simple gracias, pero le sigue costando bajar sus propias barreras. Clara, por su parte, mantiene una sonrisa ligera, consciente de que el silencio de su jefe representa un progreso. Entiende que cada interacción, incluso la más comedida, forma parte de un proceso que él parece dispuesto a afrontar, lentamente y a regañadientes. A última hora de la tarde, Clara decide salir a respirar el aire fresco de los viñedos y acaba encontrándose con Pedro, el joven jardinero que trabaja en la finca desde que era adolescente. Pedro la saluda con una sonrisa y se ofrece a acompañarla.
Juntos recorren los viñedos, intercambiando historias sobre sus orígenes y las dificultades a las que se han enfrentado a lo largo de los años. Pedro revela que él también sueña con dejar el pueblo algún día y trasladarse a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. La conversación con Pedro trae a Clara un sentimiento de nostalgia, recordándole la sencillez y los sueños que trajo consigo. Le habla de su ambición de abrir un restaurante, de su deseo de construir algo propio y de la dedicación con la que trabaja en la bodega, aunque sabe que la mansión de Roberto es solo un paso en su camino. Pedro la escucha con admiración y la anima a no rendirse nunca, ofreciéndole palabras de apoyo que ella recibe agradecida. Mientras caminan, la risa de Clara resuena en la habitación y Roberto, que la observa desde lejos, siente una punzada de irritación mezclada con curiosidad. Se sorprende al darse cuenta de que su risa le molesta, pero no por falta de respeto. De hecho, se pregunta qué la hace tan despreocupada en un lugar que él siempre ha considerado sombrío y reservado. Clara parece ignorar las limitaciones del entorno, mientras que él se aferra a ellas. Este contraste le intriga y al mismo tiempo le incomoda, ya que pone en tela de juicio su visión del mundo. Más tarde, Roberto decide acercarse. Se acerca a donde están Clara y Pedro y los saluda breve y formalmente. Pedro, que respeta la jerarquía de la casa, se despide y vuelve al trabajo, mientras Roberto y Clara se quedan solos en medio de los viñedos. Él duda un momento, sin saber exactamente qué decir, pero la ligereza de los ojos de Clara le anima a continuar. Con voz tranquila, comenta que nunca ha entendido el apego de la gente a los sueños, algo que siempre le ha parecido abstracto y lejano. Clara le escucha atentamente y le responde que, para ella, los sueños representan la esperanza, una luz que guía la vida y da sentido a los esfuerzos. Comparte con él su deseo de abrir su propio restaurante, de crear un espacio donde acoger a la gente con lo que mejor sabe hacer: comer. Roberto la escucha sin interrumpirla y se da cuenta de que, por primera vez, se plantea la posibilidad de que tal vez haya razones para vivir más allá de lo que conoce. Al final de la conversación, Roberto le agradece su compañía y regresa a la mansión. Se siente conmovido por las palabras de Clara, aunque no lo admite claramente. Al entrar en el despacho, siente un ligero alivio al darse cuenta de que el peso de su soledad parece disminuir, aunque solo sea de forma sutil. Reflexiona sobre sus palabras y se pregunta si en algún momento él mismo ha tenido algo parecido a un sueño, una ambición que le empujaba más allá de los límites de su propia protección. Clara, por su parte, regresa a la mansión con una sensación de paz. Se da cuenta de que cada interacción con Roberto representa un paso hacia su apertura al mundo. Aunque él intenta mantener las distancias, ella percibe que su mirada refleja algo más que la frialdad habitual, una curiosidad que él intenta ocultar, pero que se hace cada vez más evidente. Por la noche, Clara se dedica a la cena con la misma atención de siempre. Elige los ingredientes con cuidado y organiza la preparación meticulosamente, pero con una ligereza que forma parte de su esencia. Cuando termina, siente un ligero orgullo al mirar el plato, reflejo de su estilo y personalidad. Cuando Roberto se sienta a cenar, se da cuenta del esfuerzo y el cuidado que se ha puesto en cada detalle. Prueba la comida y vuelve a sorprenderse por el sabor, que despierta en él sensaciones que ha evitado durante años. La cena termina sin palabras, pero el silencio entre ellos adquiere un nuevo significado. Cuando él se marcha, Clara siente una discreta satisfacción, como si poco a poco fuera creando una nueva atmósfera en el lugar. Ella cree que la comida tiene el poder de unir a las personas, y aunque Roberto se resiste, se da cuenta de que poco a poco
Él se está permitiendo experimentar la conexión que ha estado evitando durante tanto tiempo. Para Clara, cada pequeño gesto de aceptación representa un logro, un paso hacia su sueño y tal vez hacia algo más que aún no puede definir del todo. Más tarde, mientras camina por los silenciosos pasillos, Roberto contempla los viejos retratos de las paredes y siente un ligero conflicto interior. Reflexiona sobre la conversación en los viñedos, sobre los sueños de Clara y la ligereza con que afronta la vida. Se da cuenta de que cada vez le atrae más algo que nunca valoró: la sencillez de los momentos, la profundidad de una conversación sin pretensiones. Sabe que cualquier acercamiento le exige renunciar al control, pero en ese momento se da cuenta de que la posibilidad de cambiar de perspectiva no es tan amenazadora como siempre había creído. Sube a su habitación y observa la oscuridad que le rodea, sintiendo que por primera vez las sombras no le consumen por completo. El pensamiento de Clara aparece como un rayo de luz, algo que desafía la frialdad de la mansión y le recuerda que tal vez el aislamiento no tiene por qué ser el único camino. Cierra los ojos, decidido a afrontar lo que le espera, aunque lo desconocido le asuste. A la mañana siguiente, Roberto baja a desayunar con expresión indescifrable, la mirada fija en la mesa mientras trata de procesar los pensamientos que le acompañan desde la noche anterior. Respira hondo y huele el pan recién hecho que Clara prepara con esmero. Al sentarse, se da cuenta de que ella ha ajustado cada detalle de la mesa, como si los objetos y la vajilla contaran silenciosamente una historia. Observa sus gestos mientras le sirve, notando la ligereza que Clara transmite con cada movimiento. Durante la comida, el silencio entre ellos se mantiene, pero ahora adquiere una nueva dimensión, una cercanía que él se resiste a admitir, pero que empieza a aceptar interiormente. Clara, que observa discretamente su reacción, percibe que algo ha cambiado en el ambiente. Cuando termina, Roberto se levanta y hace una breve pausa antes de salir de la habitación, como si quisiera decir algo, pero luego se marcha, dejándola con una sensación de expectación. Clara vuelve a la cocina, donde empieza a preparar la comida. Mientras elige los ingredientes y organiza el menú, recuerda las conversaciones que ha mantenido con Roberto en los últimos días. Siente que su presencia puede provocar una sutil transformación en el entorno que él ha construido para mantener el mundo a distancia. Para ella, esta constatación sirve de combustible para su sueño de abrir un restaurante, un lugar donde pueda dar forma a su talento, donde cada plato represente una experiencia acogedora para los demás. A lo largo de la mañana, Clara se dedica a preparar la comida con renovado entusiasmo. Intenta transmitir el cariño que siente por su trabajo en cada detalle, como una prolongación de su propia esencia. Cuando por fin la comida está lista, Roberto aparece en el comedor, mirando de nuevo su plato con la expresión atenta de quien reconoce algo nuevo. Comienza a comer y el sabor familiar y acogedor de la comida le trae un recuerdo que parecía enterrado, un eco de tiempos más sencillos, de una época en la que aún se permitía confiar en la gente. Después de comer, Roberto decide volver a pasear por los viñedos, esta vez con un objetivo en mente. Se dirige al final del camino, donde la vista de las colinas llena el paisaje, y encuentra a Clara de pie, admirando la belleza que la rodea. Ella se vuelve al verle acercarse y le saluda con una sonrisa que él le devuelve discretamente. Intercambian algunas palabras sobre el tiempo y la rutina de la bodega, pero Roberto pronto siente la necesidad de hablar de algo más profundo. Menciona que con los años ha aprendido a confiar solo en la previsibilidad de sus decisiones, que le protegen de las incertidumbres que siempre ha temido. Clara escucha con atención y se da cuenta de que su búsqueda de control y estabilidad se debe a su necesidad de evitar el dolor.
Ella escucha sin interrumpir y cuando él termina, comenta que, aunque la seguridad es importante, la vida sin vínculos puede volverse árida, un viaje que carece de verdadero propósito. Roberto reflexiona en silencio. La verdad de la respuesta de Clara le golpea como un peso que siempre ha cargado sin darse cuenta, una amargura que le ha alejado de su propia humanidad. Desvía la mirada hacia el horizonte y por un momento se plantea la posibilidad de abandonar algunas de las barreras que le rodean. Clara observa su expresión, se da cuenta del conflicto interno que está tratando de procesar y siente una auténtica compasión por él, una conexión que trasciende las palabras. Tras el paseo, los dos regresan a la mansión, donde Roberto se dedica a uno de los contratos que requieren su atención. Pero la concentración se hace difícil, ya que la conversación con Clara sigue en su mente. Mira fijamente los documentos que tiene delante, pero las palabras de ella resuenan en sus pensamientos, suscitando una serie de preguntas a las que no sabe cómo responder. Por primera vez, Roberto se da cuenta de que la vida puede ofrecerle algo más que la soledad que ha elegido. Al caer la tarde, Clara regresa a la cocina y prepara la cena con la misma dedicación que la ha acompañado desde el primer día. Sin embargo, ahora siente que su presencia forma parte de algo más grande, un intento de crear un ambiente en el que la frialdad de la mansión se suavice con pequeños gestos de afecto. Mientras prepara la comida, piensa en la transformación que empieza a notar en Roberto, en la forma en que está dejando aflorar, aunque de forma contenida, sus sentimientos antes enterrados. Cuando la cena está servida, Roberto siente la presencia de Clara como una energía sutil que transforma el ambiente. Saborea la comida y experimenta de nuevo una sensación de comodidad y familiaridad que le desarma. Se da cuenta de que cada comida se convierte en un vínculo, un intento de conexión que intenta evitar, pero que inevitablemente le atrae. Al terminar, le deja un simple agradecimiento, pero que para Clara representa un gesto significativo, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación que pone en cada detalle. Clara recibe el agradecimiento con una sonrisa y siente que, poco a poco, Roberto se permite sentir más de lo que dicta la formalidad. Se da cuenta de que, bajo la rígida fachada, empieza a mostrar una vulnerabilidad que le humaniza, que le acerca a ella y a los demás. Para ella, estos momentos suponen la confirmación de que todo gesto genuino encuentra una forma de llegar al corazón de los demás y se siente feliz de formar parte de esta transformación. Más tarde, mientras pasea por la mansión, Roberto se queda mirando los viejos retratos de las paredes, imágenes de personas que han marcado su vida y a las que ha intentado desterrar de su memoria. Se pregunta si la soledad que ha elegido para sí mismo le sirve realmente de protección o si, en realidad, representa una carga que le impide vivir plenamente. La presencia de Clara se convierte en un recordatorio constante de que la vida puede ser más ligera, más conectada, y él siente un deseo creciente de liberarse de los lazos emocionales que le atan. Mientras el silencio envuelve la mansión, reflexiona sobre la nueva perspectiva que le aporta Clara, una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Sube a su habitación, donde observa las estrellas a través de la ventana, sintiendo que el brillo lejano parece reflejar algo dentro de él. Una posibilidad de cambio que crece poco a poco. Sabe que cualquier paso hacia esta nueva realidad requiere valor, pero la idea de intentar algo diferente del aislamiento ya no parece una amenaza. Roberto cierra los ojos y respira hondo, como si buscara el valor para afrontar el nuevo día con otra perspectiva.
En el fondo, reconoce que cada gesto, cada palabra de Clara le lleva a un viaje de redescubrimiento que nunca imaginó posible. Decide entonces que el día siguiente será un paso más en esa dirección, consciente de que el corazón, una vez tocado, nunca volverá a ser el mismo. A la mañana siguiente, Clara organiza la cocina con su cuidado habitual, comprobando los ingredientes y ajustando los utensilios. Se pone manos a la obra con la tranquilidad de quien ve un propósito en cada tarea. Hoy, sin embargo, siente una expectación diferente, como si el ambiente contuviera algo más. La presencia de Roberto, siempre distante, parece tener menos peso, y Clara se da cuenta de que sus gestos se han vuelto menos rígidos, más espontáneos, como si una parte de su resistencia estuviera cediendo. Cuando Roberto baja a desayunar, observa la disposición de los platos y siente una inesperada familiaridad en la escena. Se sienta y prueba el café preparado por Clara, notando que el sabor transmite una ligereza que aún intenta comprender. A cada sorbo, se siente reconfortado. Se da cuenta de que la soledad impuesta empieza a ser cuestionada por una necesidad de proximidad que apenas admite. Durante la comida, Clara permanece en silencio, respetando la rutina matinal de Roberto, pero él percibe una nueva serenidad en la interacción. Cuando terminan, Roberto se levanta y en un gesto inusual le da las gracias breve pero claramente. El simple «gracias» encierra una sinceridad que ella percibe y recibe con una discreta sonrisa. Este pequeño acto revela a Roberto que cada gesto de amabilidad resuena en una frecuencia que hacía años que no experimentaba, una sensación que le envuelve de forma inesperada. Después del café, Roberto decide dar un paseo por los viñedos. Hoy, su intención no es solo una cuestión de costumbre, sino una búsqueda de respuestas, una necesidad de comprender los cambios internos que no puede ignorar. Al acercarse a la entrada de la cocina, ve a Clara preparando el almuerzo, moviéndose con una ligereza que le parece natural. Duda un instante, pero, sin detenerse, le pregunta si quiere acompañarle en su paseo, una invitación que le sorprende tanto a él como a ella. Clara acepta la invitación con una sonrisa, y ambos caminan uno al lado del otro a través de los viñedos, sintiendo el aroma de las uvas que crecen a su alrededor. El paisaje, dorado por la luz del sol de la mañana, confiere al momento una atmósfera serena, y Roberto siente una calma que le anima a hablar más de su pasado. Menciona los recuerdos que tiene de su hermano, la amistad que compartieron y el dolor que le llevó a aislarse tras la pérdida. Clara escucha atentamente, sin interrupciones, permitiéndole expresar sentimientos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Cuando termina, Roberto mira al horizonte y admite que nunca imaginó compartir esta parte de su vida con nadie. Pero la presencia de Clara le aporta una seguridad que nunca supo que tenía. Ella le consuela con unas palabras, transmitiéndole una fuerza silenciosa que él llega a valorar. Clara habla de las dificultades a las que se ha enfrentado en el camino, de la fuerza que la impulsa a perseguir sus sueños. Menciona su deseo de abrir su propio restaurante y el propósito que encuentra en cada plato que prepara, como si la cocina fuera una forma de conectar personas e historias. Roberto escucha con verdadero interés y se da cuenta de que las ambiciones de Clara tienen una profundidad que no esperaba. La conversación le revela un universo que nunca había apreciado. Al comprender el deseo de Clara de algo que trasciende lo material, intuye que tal vez haya algo más grande que buscar, una motivación que él ha pasado por alto. Esta toma de conciencia se convierte en un cuestionamiento interno que él no comparte, pero que le desafía a replantearse su propia vida. Al cabo de un rato, ambos regresan a la mansión.
Roberto va a la oficina, donde intenta volver a los negocios, pero sus pensamientos se vuelven hacia Clara y la idea de un sueño que algún día podría cumplir. Por primera vez se plantea un cambio real, una transformación que lo aleje del rígido patrón que se ha construido. Se da cuenta de que su presencia no solo suaviza el ambiente, sino que también planta semillas de esperanza en una mente que él considera cerrada. A última hora de la tarde, Clara vuelve a la cocina para preparar la cena, pero ahora siente que cada plato se convierte en un regalo para Roberto, una forma de transformar la casa en algo acogedor. Elige los ingredientes con esmero y se dedica a la preparación, como siempre, pero ahora el ambiente le aporta un toque de entusiasmo que no sabe explicar. Mientras se sirve la cena, Roberto mira la comida y al probarla siente un sabor familiar, algo que le evoca recuerdos de tiempos más felices. Levanta los ojos hacia Clara y, en un gesto poco habitual, comenta que el sabor le recuerda a la cocina de su madre, algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Clara responde con una sonrisa sincera, feliz de poder evocar un recuerdo positivo, algo que humaniza al hombre que tiene delante. Roberto siente un alivio indescriptible al comprobar que poco a poco el vacío que siempre ha sentido va dejando paso a un nuevo tipo de plenitud, a la sensación de estar realmente presente. Después de cenar, Roberto decide pasear por los pasillos de la mansión. Observa los cuadros de las paredes, fotografías de una época en la que aún mantenía vínculos con el mundo. Ahora esos momentos resuenan con una nueva perspectiva. Se pregunta si realmente merece la pena permanecer tan aislado, tan alejado de las posibilidades de felicidad que Clara ha conseguido reavivar de algún modo. Cuando llega a la biblioteca, decide leer uno de los libros que su hermano solía admirar, buscando una conexión con los recuerdos que Clara ha despertado. La lectura le transporta a una época en la que dejaba que la imaginación y la esperanza influyeran en su vida. Para él, el gesto representa un paso tímido pero sincero hacia algo que ha evitado durante mucho tiempo. Mientras Roberto reflexiona, Clara, en su habitación, también reflexiona sobre lo que está viviendo. Siente que su relación ha adquirido un nuevo significado, una cercanía que trasciende el papel que cada uno ocupa en la mansión. Se pregunta hasta qué punto debe implicarse, pero se da cuenta de que, independientemente de la respuesta, quiere seguir allí, ofreciéndole lo que mejor sabe hacer, su comida y su presencia sincera. Al anochecer, Roberto mira el cielo estrellado desde la ventana de su habitación y un sentimiento de esperanza invade su pecho. Cierra los ojos, visualizando un futuro que implica algo más que soledad y control. Se siente motivado para tomar esta nueva dirección, curioso por saber a dónde le llevará el camino. Por la mañana temprano, Clara recibe una carta inesperada en la cocina. La abre con cuidado y descubre una oferta para trabajar en un restaurante de renombre de la ciudad vecina. La noticia la sorprende y despierta un torbellino de sentimientos. La oferta representa un paso importante hacia su sueño de abrir su propio restaurante, pero al mismo tiempo se da cuenta de que algo la ata a la bodega. Vivir con Roberto ha dado un nuevo sentido a su trabajo, algo que no se imaginaba cuando aceptó trabajar en la mansión. Mientras reflexiona sobre su decisión, Clara siente una ligera ansiedad mezclada con alegría. La oportunidad es exactamente lo que siempre ha buscado, pero la idea de marcharse la hace dudar. Piensa en las conversaciones que ha mantenido con Roberto, en los sutiles cambios que ha notado en él y en el vínculo que parece estar creciendo entre ellos. Al mismo tiempo, sabe que el restaurante podría abrirle las puertas de su sueño. Poco después, Roberto aparece en la cocina y Clara, aún con la carta en la mano, se dispone a contarle la propuesta.
Él se fija en su expresión, algo más comedida que de costumbre, y le pregunta si todo va bien. Clara respira hondo y decide ser directa, contándole la oferta de trabajo y la posibilidad de dejar la bodega para seguir este nuevo camino. Roberto escucha en silencio, su rostro aparentemente inexpresivo, pero sus ojos revelan una sorpresa que no puede disimular. Por un momento no sabe cómo reaccionar. La noticia le golpea con una fuerza inesperada y siente una mezcla de emociones que intenta procesar. La idea de perder la presencia de Clara, que ha transformado el ambiente con su ligereza y le ha aportado una nueva perspectiva, le genera una inquietud que no puede ignorar. Roberto se da cuenta del valor de la oportunidad para ella, pero el deseo de que se quede le consume de una forma que no puede controlar. Tras un breve silencio, Roberto intenta felicitarla por la oferta, pero sus palabras salen con una notable vacilación. Menciona que comprende la importancia de su sueño y la necesidad de aprovechar esta oportunidad, pero el tono de su voz revela el conflicto que intenta disimular. Clara se da cuenta de la tensión y siente una mezcla de gratitud y tristeza al ver que su marcha puede repercutir en Roberto, algo que nunca imaginó cuando empezó allí. El resto del día continúa con una silenciosa tensión entre ellos. Roberto intenta concentrarse en su trabajo, pero la idea de perder a Clara perturba su mente, afectando a su estado de ánimo y a su concentración. Reflexiona sobre lo que su presencia ha significado en su vida y cómo, inesperadamente, se ha convertido en esencial para su rutina. A lo largo de los años ha optado por aislarse, pero ahora, ante la posibilidad de verla marchar, se da cuenta de que los muros que ha construido a su alrededor empiezan por fin a derrumbarse. Más tarde, Roberto se encuentra con ella en el jardín, donde pasea por los viñedos para pensar en la propuesta. Se acerca con pasos lentos, la mirada firme, pero su expresión revela una vulnerabilidad que rara vez deja ver a los demás. Cuando los ojos de Clara se cruzan con los suyos, se da cuenta de que algo ha cambiado en su semblante, como si su decisión tuviera más peso del que él le permite. Roberto se acerca y, en tono suave, habla del impacto que su presencia ha tenido en la casa y en su propia vida. Admite, con una franqueza que le sorprende, que vivir con ella le ha dado una nueva forma de ver el mundo. Clara escucha atentamente, y la sinceridad de Roberto la conmueve, pues ve que por fin ha encontrado las palabras para expresar lo que ella también siente, aunque de otra manera. Menciona que la propuesta representa un gran paso hacia su sueño y que, al mismo tiempo, hay algo en la casa que la hace dudar. Roberto se siente alentado por sus palabras y, en un impulso, la invita a considerar quedarse. Le explica que reconoce el valor de su sueño, pero cree que la bodega también puede ofrecerle un lugar donde crecer y encontrar un propósito, aunque sea diferente del que ella buscaba inicialmente. La inesperada propuesta deja a Clara dividida, ya que la idea de quedarse representa algo más grande de lo que imaginaba cuando aceptó el trabajo allí. Reflexiona sobre las palabras de Roberto, sintiendo que su invitación revela una apertura que nunca esperó ver. Clara se da cuenta de que, quedándose, podría encontrar un nuevo camino y al mismo tiempo transformar la vida de Roberto con la misma ligereza que siempre la ha guiado. El sol comienza a ponerse mientras los dos permanecen en el jardín, cada uno perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre el futuro que se avecina. Clara se despide, prometiendo considerar la posibilidad, pero sin tomar una decisión inmediata. Roberto la observa mientras se aleja, con el corazón oprimido por la incertidumbre. Sabe que la elección de Clara podría cambiarlo todo, pero siente que cualquier forma de insistencia sonaría egoísta. Al mismo tiempo, quiere que ella vea hasta qué punto el camino que han construido juntos ha aportado algo especial, algo que merece la pena conservar. Por la noche,
Roberto reflexiona a solas en su despacho, donde las sombras de los muebles y los cuadros parecen acompañar sus dudas. Reconoce que si quiere que Clara se quede, él mismo tiene que estar dispuesto a abrirse y permitir que la vida le toque de formas que ha evitado durante tanto tiempo. La mera idea de declarar abiertamente lo que siente le provoca un sutil temor, pero al mismo tiempo se da cuenta de que el tiempo de soledad ha jugado su papel. Clara le ha traído una luz que no puede ignorar, y así se prepara para afrontar lo que venga. Clara, en su habitación, lee la carta una vez más, reflexionando sobre el impacto que la decisión tendrá en su vida. Quiere conquistar su propio espacio y cumplir el sueño que la acompaña desde hace tanto tiempo. Pero siente que la presencia de Roberto trae un propósito diferente, algo que desafía sus expectativas. Decide que necesita tiempo para procesarlo, pero en el fondo se da cuenta de que la elección representa algo más que un trabajo. Es una cuestión de amor, libertad y lealtad a lo que ha encontrado en la bodega. A medida que se acerca el amanecer, Clara siente que la decisión aún la desafía, pero lo que elija la definirá. De madrugada, Clara camina hacia el jardín, buscando la serenidad que necesita para tomar su decisión. El día comienza con una suave luz que se extiende por el horizonte, iluminando los viñedos y resaltando la serena belleza de la bodega. Observa el paisaje, con el corazón dividido entre la propuesta del restaurante que representa el futuro que siempre ha anhelado y el inesperado vínculo que ha desarrollado con Roberto. Al fondo, oye pasos y se gira, advirtiendo su presencia, que al acercarse tiene una expresión en el rostro que mezcla aprensión y expectación. Roberto se acerca, su mirada atenta y sincera refleja la importancia del momento. Sin rodeos, se acerca a Clara, y con voz firme pero serena le confiesa cuánto le ha cambiado su presencia. Menciona que, a lo largo de las semanas, ella le ha aportado una ligereza que creía imposible volver a sentir, y que la perspectiva de verla marchar le interpela de un modo que aún intenta comprender. Él vacila, pero se arma de valor, y con una sinceridad que nunca había mostrado, confiesa que no quiere que ella se vaya. Clara escucha las palabras de Roberto con el corazón desbocado, sintiendo que cada una de ellas resuena con una profundidad que apenas puede describir. Se da cuenta de que la decisión que tiene que tomar va mucho más allá de su sueño. Implica los sentimientos que han nacido entre ellos, algo que crece y se fortalece con cada gesto, cada conversación y cada comida que comparten. La confesión de Roberto la conmueve, porque ve en él a un hombre vulnerable y honesto, dispuesto a renunciar al control que siempre le ha definido. Con los ojos fijos en los de él, Clara habla de su sueño de abrir su propio restaurante, explicando que ese deseo la ha motivado durante años y la ha llevado hasta allí. Confiesa que nunca esperó encontrar algo más que un trabajo en la bodega, pero que con el tiempo se dio cuenta de lo importante que se había convertido Roberto para ella. Roberto escucha atentamente. Cada palabra de ella refuerza la realidad que él también siente. Ella representa mucho más que una empleada. Es una verdadera conexión, algo que él no experimentaba desde hace mucho tiempo. El silencio entre ellos adquiere un peso ligero, como si ambos se dieran cuenta de que cualquier elección tiene que surgir de dentro, sin presiones. Roberto la coge de la mano y con un tono suave le dice que la apoyará en cualquier decisión. Le dice que, si decide marcharse, quiere que sepa que en la bodega siempre encontrará un lugar al que volver, un refugio en el que podrá contar con él. A Clara se le humedecen los ojos al oír su promesa y se da cuenta de que, con él a su lado, quizá pueda hacer realidad sus sueños de una forma que nunca imaginó. Mientras caminan de vuelta a la mansión, la decisión de Clara cristaliza.
Anuncia que ha decidido quedarse, que quiere continuar el camino que iniciaron juntos y explorar lo que aún puede desarrollarse entre ellos. Roberto siente una oleada de alivio y alegría, pero intenta contenerse y solo esboza una discreta sonrisa. Le agradece su elección, con una emoción desbordante en la voz, porque sabe que, junto a Clara, la vida se convierte en algo diferente, algo que él está dispuesto a abrazar. Al entrar en la mansión, Clara siente que la decisión le ha aportado una sensación de paz y plenitud, como si por fin hubiera encontrado un verdadero hogar. El futuro aún depara incertidumbres, pero ahora sabe que no lo afronta sola, que junto a Roberto puede construir un sueño compartido, un lugar donde la cocina y los sentimientos adquieren un significado especial. Más tarde, durante la cena, Clara prepara un plato especial, algo que representa el inicio de un nuevo ciclo. Cuando Roberto se sienta a la mesa, se da cuenta del cuidado que ha puesto en la comida y la observa con un afecto que ya no oculta. Hablan del futuro, de la posibilidad de transformar la bodega en un espacio acogedor donde los platos de Clara puedan ser disfrutados por todos y donde puedan encontrar una felicidad que vaya más allá de lo que ambos imaginaron. Roberto siente que por primera vez en mucho tiempo, el mañana es una promesa de renovación. La presencia de Clara le reta a dejar atrás el pasado, a empezar de nuevo y a permitirse vivir con menos rigidez y más entrega. Clara, por su parte, encuentra en él un apoyo que refuerza su determinación de convertir su sueño en realidad, de crear un entorno en el que la vida y los sentimientos puedan disfrutarse con la misma ligereza que ella ha llevado siempre. Al final de la cena, ambos se levantan y recorren los pasillos de la mansión, donde las sombras de las paredes parecen ahora menos intensas. Roberto coge a Clara de la mano y juntos observan la suave luz de las estrellas que ilumina el cielo. Se siente en paz, como si el peso de los años hubiera dado paso por fin a algo más ligero, más auténtico. Clara le observa y, en silencio, se da cuenta de que el amor entre ellos crece con la misma naturalidad con la que siempre ha conducido su vida. Un amor que se construye con pequeños gestos y que ambos están dispuestos a vivir uno al lado del otro. Esa noche, bajo el resplandor de las estrellas, Roberto y Clara sellan su promesa de volver a empezar, cada uno con su historia y sus sueños, pero unidos por el deseo de compartir la vida. Ambos se dan cuenta de que el futuro puede no estar del todo claro, pero juntos encuentran la fuerza para afrontar lo que venga. La bodega, antes fría y solitaria, se convierte ahora en un lugar de posibilidades, un espacio donde Clara encuentra su lugar, y Roberto redescubre el valor de un corazón abierto.